Buenas noches, mis hermanos. Voy a invitarles a que tomemos asiento. ¿Alguno de ustedes conoce la parábola de la viuda y el juez injusto? Todos la conocemos, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver justamente esta parábola, pero creo que la vamos a ver desde un enfoque un poco diferente, porque esta parábola, si bien es cierto, habla sobre la perseverancia, habla sobre el cómo mantenerse firme en oración. Vamos a ver el por qué es necesario mantenerse firme en oración. No era que solamente esta viuda, como muchos de pronto pueden pensar, era una vieja loca por allá que estaba solamente reclamándole a un juez injusto que le hiciera justicia, sino que ella tenía una razón y más que la razón que ella tenía, era Jesús dando a exponer un punto. Así que la predica la titulé Cobra ánimo, ora hasta el fin. Y antes de introducirnos a la parábola en Lucas capítulo 18, versos 1 al 8, quisiera que me acompañasen un poco a ver un poco el contexto de esta parábola. Vayamos al capítulo 17, verso 20. ¿Qué es lo que está pasando? Los fariseos le preguntan a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuándo? Quizás no en la misma época de Jesús, pero hoy en día decimos, ¿cuándo llegará el Señor por segunda vez? ¿Cuándo yo dejaré de sufrir? ¿Cuándo yo dejaré de sufrir enfermedades? ¿Cuándo se acabarán estas pruebas? Miren lo que dice el verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque la respuesta de Jesús fue desconcertante para las personas que lo reconocían a él como Mesías. De hecho, él dijo, parafraseado, si su única forma de reconocer el reino de Dios es por medio de signos milagrosos que derrumben la tiranía romana, entonces de seguro no lo verán, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Lo que los judíos y los fariseos pensaban era que el reino de Dios iba a venir de una forma política y militar. Ellos esperaban a que alguien los librara de la opresión de Roma y no se imaginaban que el reino iba a llegar en medio de ellos de una forma quizás velada, quizás oculta o de una forma que ellos no entendían. Así que vamos a ver los versículos 22 al 24, porque justamente Él les advierte sobre el error opuesto y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Verso 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Verso 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Algunos creen con respecto a la segunda venida que el Señor va a venir por allá solamente en la región de Israel o en Europa. No, dice que Él vendrá en gloria y todo ojo le verá. ¿Qué significa esto? Justamente Él les advierte acerca de buscar señales catastróficas y les dice que el reino se encontraba entre ellos de manera silenciosa pero poderosa. Pero ya en estos versículos Él les advierte sobre pensar que la última aparición del Hijo del Hombre pueda ser otra cosa que catastrófica. No será ni tranquila ni oculta. La segunda venida de Cristo no será una cosa oculta que alguien puede ver y entonces enseñar a otro. Será obvio para todas las personas. Pero miren lo que dice el versículo 25. Pero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado, desechado por esta generación. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda venida de Cristo? Y usted me preguntará, ¿por qué estamos hablando de la venida de Cristo? Porque es sumamente importante entender esto antes de introducirnos en la parábola. Ya van a ver por qué. La diferencia entre las dos venidas es que la primera venida de Cristo es como una vela pequeña y la segunda venida de Cristo es como un relámpago. Vayamos un poco más con el contexto y miremos los versos 26 al 30.
Miren cómo describe Jesús a partir del versículo 26, cómo serán los días que nos llevarán a la llegada de Cristo por segunda vez. Miren lo que dice el verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lo primero que hace es comparar con la época de ¿quién? De Noé. ¿Y cómo la compara? Verso 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A qué? Miren que aquí no está hablando de pecados escandalosos. No está hablando de que ellos estaban, no sé, en sus lujurias, en sus mentiras. ¿Qué están haciendo acá? Comer. ¿Es pecado comer? No, ¿cierto? Bebían. ¿Es pecado beber? Se casaban y se daban en casamiento. ¿Es pecado casarse? No. Pero ¿a qué se refiere justamente esto que Jesús está diciendo? Continúo con el verso 28 para hacer énfasis. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Recuerdan los días de Lot? ¿Qué pueblo estaba cuando Lot habitaba en esa época? Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, ¿qué más hacían? Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió ¿qué? Del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Si bien es cierto, el juicio de Sodoma y Gomorra vino a causa de su pecado, su lujuria, no solamente fue por su lujuria, vamos a verlo, sino fue por un enfriamiento espiritual en el que ellos estaban. Mire lo que dice el versículo 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En otras palabras, esperamos que para la mayoría del mundo la vida transcurra de manera corriente. ¿Qué hace hoy el mundo? Compra, vende, edifica, come, bebe. Aún mismo nosotros, ¿cierto? Y lo que nos está diciendo Jesús es que el Señor va a venir de un momento a otro, incluso cuando menos lo esperamos. Que estemos comiendo, que estemos bebiendo, que esté todo transitando de forma corriente. Preocúpese, porque en esos días de relajamiento en el que las personas creen que todo está bien, es cuando el Señor va a venir. Y ya para cerrar el tema del contexto, vamos a ver un poco los versos 31 al 37, porque Jesús nos advierte no ser como la esposa de Lot. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, que el que esté en campo asimismo no vuelva atrás. Verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Miremos el verso 33, ¿por qué nos debemos acordar? Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿A qué se está refiriendo? Suena fuerte el Señor aquí diciendo, ¿cómo así que si yo cuido mi vida la voy a perder? Lo que está diciendo es que durante la hora de la crisis no ames al mundo, no retrocedas con un deseo vivo o justamente no serás apto para el reino. Recuerden que cuando Cristo vuelva, se nos dice en otra parábola, Él separará las ovejas de las cabras. Aun cuando estén durmiendo juntas o trabajando juntas en el molino, una será llevada a un lugar seguro y la otra no permanecerá. ¿A dónde irá la otra? Verso 37 de ese mismo pasaje. Respondiendo el Señor le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde irán a todos aquellos que no crean en la señal de tu venida? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En otro texto dice, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. El no ser reunido con Cristo en su venida es ser dejado en destrucción. Y Jesús aquí deja claro que la vida eterna depende justamente de que estemos listos y preparados para su venida. Ahora sí, entremos en contexto en Lucas capítulo 18 y vamos a leer todos juntos los versos 1 al 8. ¿Les parece? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia.
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Note por qué estuvimos hablando un poco acerca del contexto. Miren cómo cierra la explicación de la parábola Jesús. ¿Cuando venga quién? ¿Recuerdan el contexto? ¿Cómo va a venir el Hijo del Hombre? Cuando menos lo esperamos. De hecho, se nos dice en otro pasaje que Él vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie lo esté esperando. La pregunta que aquí hace Jesús es, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Harán las advertencias de Jesús de recordar la esposa de Lot, el mantener el corazón fijo en Cristo, el no amar al mundo? ¿Perdurarán hasta el final? Y es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos con el pecado, con el mundo, con todo lo que hay. Señor, entonces, ¿cómo podemos nosotros permanecer hasta el final? ¿Cierto? ¿Cómo nos aseguramos de no convertirnos, por ejemplo, en la esposa de Lot, que estaba demasiado enamorada de este mundo como para darse completamente a Cristo? ¿Cómo vencer las tentaciones día a día? Nota que en el versículo 28 que leímos del capítulo 17, Jesús no menciona la sodomía en la lista de características a Sodoma exactamente antes de su destrucción. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Nunca se ve ahí que ellos estaban en lujuria, en pecado, aunque sabemos que así era. Pero lo impactante de la descripción que Jesús mismo hace es que uno no nota nada de pecaminoso. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y el juicio no cae a Sodoma únicamente porque había homosexuales practicantes, sino también porque en todas las buenas actividades ordinarias de la vida no tenían en cuenta a Dios. ¿Qué nos dice la palabra acerca del necio? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Muchos de nosotros que estamos acá nos llamamos cristianos, pero nuestra forma de vivir somos necios. Somos impíos, no tenemos en cuenta a Dios en nuestros planes. Lo primero que uno piensa cuando le ofrecen un mejor salario, un mejor cargo o un mejor trabajo es uno dice, ¿me van a pagar más? ¿Cierto? Pero el que yo esté más ocupado me va a mí a quitar espacio con mi Señor. Me va a mí a quitar espacio de mi servicio, me va a mí a quitar tiempo en el que yo pueda hacer un altar familiar. Eso nunca lo pensamos. Miren lo que dice el pastor John Piper, las cosas buenas de la vida nos pueden hacer tan insensibles a la realidad de Dios como las cosas graves. Repito, las cosas buenas de la vida nos pueden hacer tan insensibles a la realidad de Dios como las cosas graves. De manera que aquí los discípulos de Jesús se encuentran en una batalla que la mayoría o incluso nosotros desconocemos. La batalla de mantener una fe radical, sincera, abnegada en Cristo, no solamente ante la amenaza de la persecución, sino ante las tentaciones, ante la amenaza de una vida cotidiana en el hogar, en el trabajo, que puedan embotar toda nuestra sensibilidad del reino de Dios y su justicia. Todos ellos, a veces uno dice, si a mí me pusieran un revólver en la cabeza, yo no negaría a Cristo. Pero el Señor no te está diciendo aquí que tú te pares allá y que te hagas matar por Cristo, sino que tú veas a Cristo en todos los aspectos de tu vida cotidiana. El peligro que enfrentamos como discípulos está enfatizado justamente en Mateo capítulo 24, versos 11 al 13, y quisiera que lo leyéramos. Mateo 24, versículos 11 al 13. Porque ¿qué tiene que ver todo esto con la viuda? ¿Por qué dice Jesús que cuando venga el Hijo del Hombre va a hallar fe en la tierra? Miren lo que va a pasar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos
se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que estaba caliente se enfrió. Y no solamente está helado, sino que está tibio. ¿Qué dice Apocalipsis 3 con los tibios? A los tibios los vomitaré de mi boca. Y mira cómo cierra este verso en el versículo 13. Mas el que ¿qué? Persevere ¿hasta cuándo? ¿Hasta el domingo? ¿Hasta este año? No, hasta el fin. ¿Ese qué? Será salvo. Noten lo que yo les decía al inicio. Nuestra perseverancia en la palabra de Dios, en la oración, va a determinar justamente si nosotros realmente somos creyentes, somos ovejas o somos cabras. Si somos el trigo, si somos la sal de la tierra o si somos cizaña. Y la pregunta aquí que nos hacemos es entonces nuevamente, ¿cómo entonces permanecemos? ¿Cómo podemos evitar ser la esposa de Lot y como aquellos a quienes se les deja en juicio? Y Jesús cuenta aquí una parábola para dar respuesta a esa pregunta. Y es una de las pocas parábolas que Él nos interpreta para que la entendamos muy bien. Volvamos al versículo 1 de Lucas capítulo 18. Jesús nos dice una parábola para enseñarles a ellos que debían orar ¿cuándo? Siempre y no ¿qué? Vuelvo al punto, más el que persevere hasta el fin. ¿Persevere en qué? Necesidad de orar siempre y no desmayar. Note cómo Jesús ata todos los cabos. Y la parábola y la respuesta de Jesús, perdona, la pregunta de cómo perseverar hasta el fin es esa. Ora, ora y no te canses de orar. ¿Cómo yo me preparo para la venida de Cristo? Jesús aquí da la respuesta. Ora. La parábola dice así, voy a resumir y parafrasear. Había en cierta ciudad un juez injusto, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después para sí dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Ahora, aquí me gustaría aclarar que no debemos sentirnos ofendidos con que Jesús compare a Dios con un juez injusto. Porque eso es lo que está haciendo, ¿no? Aquí uno piensa, pero entonces Dios es un juez que está por allá escondido. Yo tengo que rogarle y rogarle y rogarle hasta que Él me haga justicia y hasta que yo sea molesto para Él. Ese no es el punto de comparación. Es lo mismo que cuando en la misma venida de Jesús se compara con la de un ladrón en la noche. No quiere decir que entonces Jesús va a ser un ladrón cuando vuelva por segunda vez. El punto de consideración no es que Él sea un ladrón, sino que su venida es repentina e inesperada. En este caso, el punto de comparación no es que Él sea un juez injusto, sino que responde a aquellos que le claman a Él perseverantemente día y noche. En el versículo 7 Jesús nos explica bien la lección que Él intenta mostrar de Lucas capítulo 18. Oren en todo tiempo. Si clamamos a Dios día y noche, si siempre oramos, mis hermanos, sin desmayar, no vamos a ser como la mujer de Lot. No vamos a ser dejados a juicio y al final Dios nos reivindicará cuando su Hijo vuelva. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 y verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya estamos cerca del fin. ¿Cuál es la instrucción que da Pedro? Sed pues sobrios y ¿qué? Velad en oración. Velad en oración. Lo que está diciendo Pedro acá es que las presiones del mundo cada vez van a ser mayores. A medida que se acerque el fin, cada vez debemos ser más observadores, ser sobrios y estar más presentes en la oración. Ahora, ¿qué nos estimula esta parábola a seguir orando? Y noten que la viuda se acerca a un juez injusto y está siendo oprimida injustamente y quiere que él utilice su autoridad para aliviarla. Aquí nosotros, todos los que estamos aquí, somos comparados con aquella viuda. Note que ella, ¿cómo es? ¿Cómo es una viuda? Alguien que me dé una descripción de la viuda. Débil, ¿cierto? Pobre,
Si es viuda es porque su marido falleció, no tiene quien la represente. Su único medio o la única fuente para ella pedir ayuda es un juez. Eso somos nosotros, mis hermanos. Nuestra única fuente no es nuestro trabajo, no es nuestra familia, no es mi cónyuge, es Dios. Dios quiere que nos veamos a nosotros como débiles para que pongamos solamente nuestra esperanza en Él. Ella viene una y otra vez para que Él le dé ayuda, la ayuda que necesita justamente para ser bendecida. Ahora la parábola misma, y ya para ir cerrando, nos muestra que todo depende del hecho de que Dios es diferente al juez. Jesús nos dice dos cosas de este juez injusto en el versículo 2, si ustedes lo pueden ver. La primera, ni temía a Dios ni respetaba a hombres, la segunda. Y en el versículo 4 se repite, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, te haré justicia. ¿Por qué Jesús enfatiza en esas dos cosas? La primera, estas dos características del juez son obstáculos que tienen para ayudar a la viuda. Y esta primera, el que no tenga temor de Dios, significa que el temor a Dios llevaría a un juez a ayudar a una viuda necesitada. Si el temor de Dios llevaría a un juez a ayudar a una viuda necesitada, entonces Dios no es como el juez injusto. Es el tipo de Dios cuyo corazón se inclina a ayudar a quienes lo necesitan. Aquí cuando Jesús nos dice que el obstáculo que impide que el juez ayude a la viuda fue su imposibilidad de temer a Dios, dice que el temor a Dios inclina a una persona a hacer caso a quienes claman por ayuda y por tanto Dios mismo es justo en dar misericordia a aquellos que se lo imploran. Por eso si un juez que no tiene temor de Dios puede ser convencido con persistentes oraciones, ¿cuánto más estaremos seguros de que Dios ayudará a aquellos que le imploran de día y de noche? Lo que Jesús nos está diciendo aquí es exagerando para darnos seguridad, para darnos confianza de que cada vez que venimos aquí, si yo le clamo una y otra vez a un juez injusto, Él va a ceder. ¿Cuánto más el Dios que está en los cielos, que no es un juez injusto, va a escucharnos? Y la segunda marca es que no respeta a hombre alguno. Esa viuda era desconocida para el juez. Él no tenía interés en ella. Si él se preocupara por ella, si fuese un familiar, su madre, entonces muy probablemente le ayudaría. Aquí lo que tenemos que preguntar es, ¿quiénes somos nosotros para Dios? ¿Es indiferente a nuestras necesidades? Y miren lo que dice, ya para ir cerrando, el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quiénes? Sus escogidos, mis hermanos. Esos somos para Dios. Nos escogió dentro de una mano, perdónenme la expresión, de gente que Él podía haber escogido, pero nos escogió a nosotros. Puso su mirada en nosotros. Esos somos para Él. No le somos indiferentes como la viuda le era indiferente al juez, sino que Él a nosotros nos ha elegido. Romanos capítulo 8, versos 31 y 33. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mis hermanos, no existe en la imaginación una condición del hombre más preciada que ser escogido de Dios. Por lo tanto, ya para cerrar, la palabra de Jesús hacia nosotros es que debemos orar siempre, no debemos desfallecer. Primero porque si nos cansamos y dejamos de orar, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Se va a marchitar, se va a apagar. Y el Hijo del Hombre, justamente cuando venga Cristo en su gloria, recogerá a aquellos que han permanecido, que han perseverado en oración. Segundo y más positivamente, no debemos cansarnos de orar porque Dios no es un juez injusto, sino mucho más bondadoso, dispuesto hacia nosotros. Hermanos, esforcémonos todavía por hacer firme el llamado de Dios.
que cada vez que pensemos en esta parábola, recordemos que es una parábola justamente escatológica, que es una parábola que piensa y nos lleva hacia el futuro, hacia el día en que Dios vuelva. Si el Señor viene en esta noche, qué hermoso regalo que Él nos encuentre a todos nosotros reunidos orando. Voy a pedirles que nos pongamos en pie y que iniciemos este tiempo de oración. Padre, yo te doy gracias primeramente, Señor, porque hemos sido escudriñados internamente por tu escritura, por tu palabra. Tú sabes, Señor, que en nuestra vida, en todo lo que hacemos, no oramos lo que deberíamos orar. No nos comunicamos contigo, no pedimos lo suficiente que debiéramos pedir. Pero, Señor, estamos ante tu trono en esta noche para clamarte y pedirte que seas propicio a nosotros, que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes con nuestros pecados, Señor, porque sabemos como aquella viuda que por nuestros propios medios, por nuestras herramientas o lo que inclusive pensamos que poseemos, no podemos hacer nada. Pero acudimos a ti, Señor, por medio de los méritos de Cristo, para que tú nos escuches. Cada uno de mis hermanos que viene en esta noche a clamarte y a pedirte por diferentes temas, queremos, Señor, que tú abras tu oído. Sabemos que tú no eres un Dios injusto, que tú en este momento estás abriendo los cielos, escuchando claramente cada una de nuestras peticiones. Yo te ruego, Señor, que conforme a tu bondad, a tu misericordia, nos escuches y actúes, porque no eres un Dios que se queda allá en los cielos, sino que, como lo hemos visto, te hiciste hombre, viniste y nos salvaste y vas a volver por segunda vez. Así que te ruego, Señor, que de esa misma manera como aquel juez injusto le hizo justicia a esa viuda, cuánto más tú nos escuches y nos hagas justicia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor enojo ama siembra con esta rabias, verdad. Dios es su amor. La oración es ese